comenzamos. Entonces, como les comentaba el día de hoy, la idea es ir comenzando con ciertas definiciones, como lo son las funciones definidas a trozos. Esto con el fin de trabajar continuidad mediante el uso de límites y además de eso poder así completar con lo que sería el tema de límites, una aplicación de los límites. Luego volveremos a ver límites una vez que tengamos todo lo de derivadas para hacer estos límites por medio de lo que sería el uso del teorema de L'Hopital. Pero de momento este va a ser el último tema que vamos a ver de límites en esta primera parte. Luego comenzaremos a ver derivadas y regresaremos nuevamente a límites antes de volver a continuar con las aplicaciones de derivadas. Aproximadamente así nos estaría funcionando lo que es el resto del curso. Entonces, la primera definición que tenemos que ver es la de la función definida a trozos. Las funciones definidas a trozos son aquellas que tienen más de un criterio para distintas partes. ¿Cómo se trabajó? Por ejemplo, la sesión anterior que vimos los límites de valor absoluto. Aquí nos están presentando una función a trozos. Esta función a trozos está compuesta por 4 funciones. ¿Y cómo nos damos cuenta que está compuesta por 4 funciones? Porque vean que ya cambia la inclinación. Esta primera va a estar definida aquí desde el menos 6 hasta el 0, que tiene un cierto nivel de inclinación. Luego, desde el 0 hasta el 1 tiene otro nivel de inclinación, ya es otra función diferente. Del 1 al 4 tenemos la tercera función. Y finalmente, del 4 en adelante, tenemos la última función. Eso es lo que estaríamos trabajando para lo que serían estas funciones definidas a trozos. Ahora, con respecto a lo que es la continuidad de funciones, en la imagen que acabamos de ver, nosotros observamos que donde terminaba una de las funciones, inmediatamente comenzaba otra. Por lo que gráficamente se puede determinar que dicha función es continua en todo su dominio. Sin embargo, en algunas ocasiones no ocurre eso, por lo que decimos que la función no es continua. Acá, en estas dos imágenes de aquí, se nos presentan ejemplos donde la función no es continua. Esta función de acá está definida en 3 trozos. Este sería el primer trozo, que iría desde el menos 4 hasta el 0. Luego tenemos otro que ver desde el 0 hasta el 3, que está aquí arriba. ¿Ves? No está inmediatamente donde terminó la primera, sino ya estaría aquí arriba. Y luego del 3 en adelante tendríamos nuestra tercera parte de la función. Una función definida en 3 trozos, donde podemos observar que no es continua, porque no ocurre que donde termina una función, exactamente comienza la otra. No sé si ya con eso les va quedando más o menos claro de lo que son las funciones, al menos gráficamente, qué es lo que estaría ocurriendo con ellas. ¿Se entiende un poco? Ustedes me dicen. Si sí o si no. ¿Podría repetirlo otra vez? Okay. Cuando estamos hablando de funciones definidas a trozos, son funciones que están creadas, ¿no?, o que están definidas a partir de varios tipos de funciones distintos. Este es el primer ejemplo de una función definida a trozos. Vea esta primera línea que viene desde aquí hasta llegar al 0. Esta línea tiene un cierto grado de inclinación. Del 0 al 1, ¿qué ocurre con esa línea? ¿Aumenta su inclinación o disminuye? ¿Qué piensan? Aumenta. Aumenta. Después, desde el 1 hasta el 4,
disminuye totalmente porque es una línea horizontal. Y del 4 en adelante, que aquí lo tenemos graficado hasta el 6, ella aumentaría. Cuando hay estos cambios no se pueden hacer mediante un solo criterio, sino esto se hace definiendo una función a trozos. Un ejemplo. Profe, Sí, señor. ¿por qué la línea de ejemplo horizontal? ¿Por qué dice que disminuye si no es como... ¿Por qué disminuye? Porque en esta no hay inclinación. Su inclinación es de Igual cero. para la derecha no. Sí, pero es que la inclinación es como el ángulo que se forma entre ella. Ven que aquí tiene un cierto ángulo. Aquí ese ángulo aumenta, aquí el ángulo se vuelve cero y aquí vuelve a aumentar. Sí. Ok, sí, entendí. Okay. A lo que les decía es que hay funciones donde usted no las puede definir. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con ustedes quieren definir, qué sé yo, las temperaturas aproximadas que debería de tener un cierto modelo de procesador de computadoras. Ellos llegan a un punto donde la temperatura comienza a subir. Cuando usted lo enciende, lo director hace, comienza a subir, llega hasta un punto de temperatura y luego ahí se mantiene constante. Ya de esa temperatura, en teoría no debería aumentar más, siempre y cuando le esté funcionando correctamente, pues todas sus conexiones, su pasta térmica, entre otras cosas. Entonces, estas funciones son funciones que se van a describir mediante más de un solo criterio. Y dependiendo el tiempo que pase en este ejemplo, así debería ser la función que se estaría utilizando para describir su temperatura. Bueno, hay algunos casos, como esta función o como el ejemplo de los procesadores que yo les dije, que se llaman continuas. ¿Por qué? Porque donde termina el primer trozo, esta primera parte, este primer criterio, inmediatamente comienza el siguiente. Esta función, aunque es de 4 trozos, se dice que es continua. Porque donde comienza una, termina la otra. El otro tipo, tal vez haciéndolo un poquito más grande se puede observar, la función en sí son estas 3 líneas rojas. Línea número 1, línea número 2 y línea número 3. Si esta es la descripción de alguna situación, esta situación no es continua. ¿Por qué? Porque vean, aquí es donde termina la línea número 1. Siempre uno lee de izquierda a derecha. Pero la línea 2, ¿dónde estaría comenzando? La línea 2, ¿dónde estaría comenzando? Si esta es la línea 1, la línea 1 comienza aquí y termina acá. La de arriba. Exactamente, la línea 2 está comenzando más arriba. Por lo tanto no es continua. ¿Lo ven? Debido a esa situación, a que no necesariamente donde comienza una, termina la otra. He ahí la gran diferencia. Este es otro ejemplo donde no es continua. Entonces, aquí podemos ver la definición de una función continua en un punto. Ven que gráficamente donde comienza una, termina la otra. Nosotros lo podemos definir mediante límites. Entonces podemos decir que una función es continua para un punto x igual a si el límite cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha
y es igual a la imagen de la función en el punto A. Tienen que darse esas tres condiciones: que el límite por la izquierda dé un resultado, que ese resultado sea igual al del límite por la derecha, y además que la imagen de la función coincida. Esa es la regla para que la función sea continua en un punto. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces nuestro proceso va a hacerse en tres pasos: calcular el límite por la izquierda, calcular el límite por la derecha y luego calcular la imagen de la función. Si los tres coinciden, se dice que la función es continua. Ahora sí, si únicamente los límites coinciden, se le conoce como una discontinuidad evitable. Y si los límites no coinciden, es una discontinuidad no evitable. Eso sería lo que uno debería de identificar siempre. Por lo tanto, recuérdense, la idea es sacar los dos límites. Si los límites no coinciden, decimos discontinuidad no evitable. Pero si los límites coinciden, tenemos que calcular la imagen para ver si ahí es una discontinuidad evitable o si por otro lado más bien es una función continua. Vamos a irlos trabajando poco a poco. Acá yo les traje los ejercicios. Esto es una imagen que la tomé, como les dije, no tuve chance de poder editarla, pero entonces la vamos a ir trabajando poco a poco de qué es lo que va ocurriendo en cada una de estas situaciones. Entonces, llegamos al ejercicio número 1. El ejercicio número 1 igual nos piden que verifiquemos si esa función es continua o no en todo su dominio. Esta función está definida a trozos. Está definida mediante tres criterios. Un primer trozo donde nos dice que esto sería e elevado a la x. Si x es menor que 1. 4 si x es igual a 1. Y menos x más e más 1 si x es mayor que 1. Entonces, siempre que estemos trabajando una función a trozos, que uno la define, porque después del igual viene una llave, tenemos que centrarnos en los valores que aparecen después del sí, como lo hacíamos en el valor absoluto. Entonces, lo que vamos a analizar es si esta función es continua específicamente en x igual a 1. Entonces sería continuidad en x igual a 1. Es lo que se quiere analizar. Este sería el primer punto a utilizar. Esta función solo tiene un punto, pero en algunas ocasiones van a venir más funciones donde tenemos que trabajar con 1, con 2 o hasta con 3 puntos distintos. Para analizar la continuidad de esta función, entonces nuestro primer paso sería analizar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de lo que es la función f de x.
Eso debería de ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de. Y ahora, si estamos tomando los valores que se encuentran a la izquierda del 1, se están viendo desde la izquierda, ¿cuál de los tres utilizaríamos? Donde x es menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. Si tomamos esto, los valores donde x es, bueno, los valores que están más bien ubicados a la izquierda del 1, ¿cómo deberían de ser? ¿Mayores, menores o iguales a ellos? Si es a la izquierda del 1. Menores, ¿no? Ajá. Menores. Entonces, los x menores a 1 indicaría que tendríamos que utilizar el primer criterio. Entonces, en este caso se utiliza este, el e elevado a la x. Se sustituye e elevado a la 1, que sería e. Y ese sería el valor de ese límite por la izquierda. Sale directo, no hay que hacerle ningún método. ¿Está claro esta parte? Por el momento sí. Sí. Ahora, una vez que utilizamos el límite por la izquierda, tenemos que repetir, pero utilizando el límite por la derecha. Entonces definiríamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x. Cuando estamos tomando los valores que están a la derecha del 1, si a la izquierda tomábamos los que eran menores a 1, a la derecha deberíamos tomar más bien los que son mayores a 1. Por lo tanto, más bien tenemos que utilizar el tercer criterio. Aquí nos quedaría menos x más e más 1. Sustituimos, sería menos 1 más e más 1. Y esto nos daría como resultado e. Ya que aquí hay un 1 negativo y un 1 positivo. Entonces esos estarían simplificándose. Hasta el momento todo nos va funcionando. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Solo nos haría falta un tercer punto, que es sacar la imagen de la función específicamente, o sea, justo y exacto en el valor de 1. F de 1, ¿cuál de los tres criterios utilizaría? ¿El primero, el segundo o el tercero? Para calcular f de 1. El segundo. El segundo. Y en el segundo nos dicen que esto debería de ser igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los límites sí son iguales, pero la imagen es diferente. Entonces, como respuesta, vamos a ir así, que es formalmente, tendríamos que decir la función que se llama f presenta una
discontinuidad evitable en x igual 1. ¿Por qué? Porque como tenemos escrito en la diapositiva anterior, los límites coinciden, pero solo únicamente los límites coinciden. Por eso decimos que presenta una discontinuidad evitable y decimos en dónde es que la presenta. Esa sería la respuesta y con lo que estarían cerrando el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Ustedes me dicen. Mi parte no, profe. Tranquilo. Bueno, y todos los ejercicios se van a hacer así. Siempre se saca el valor del límite por la izquierda, del límite por la derecha y el de la imagen de lo que es la función. Cuando ya se tienen los tres, se comparan. Si los límites nos dieron iguales, si solamente nos dieron iguales, qué sé yo, un límite con una imagen, o si nos dieron iguales los tres. Tiene que ver para poder identificar y clasificar la continuidad o discontinuidad que presenta en el valor de x en específico. Vamos a ver, trabajemos ahora con el ejercicio número 2, que sería este de aquí. Profe, ¿puede retroceder a la diapositiva de la descripción? Esta de aquí. Definición. Sí. Listo, gracias. Con mucho gusto. Entonces aquí, en este ejercicio número 2, tenemos que ver la continuidad en qué punto. En x igual ¿a qué? Cero. A 0, que es lo que nos dice aquí al final. Habría que ver la continuidad en x igual a 0. Por lo tanto, deberíamos de sacar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de lo que es nuestra función f de x. Siempre es seguir los mismos pasos. Entonces sería sacar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de cuál de los dos criterios, si es por la izquierda, del primero o del segundo. De cuál de los dos criterios, si sería por la izquierda, el primero o el segundo. El primero. Entonces sería de x elevado a la 2. A la hora de sustituir, esto nos quedaría 0 elevado a la 2, que es igual a 0. Y ya completamos lo del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. No sé si se acordarán, el primer día que tuvimos clases, 22 creo que fue, que yo les dije que en algunos casos, porque el ejercicio ya era largo en sí,
íbamos a utilizar nuestro primer método, que nada más era sustituir. En estos ejercicios por lo general o se hace algo muy sencillo, una simplificación muy simple, o nada más se sustituye en los de continuidad. Bueno, ya una vez que trabajamos el límite por la izquierda, nuestro segundo paso sería trabajar ese límite, pero ahora por la derecha, igual de nuestra función f de x. Entonces esto debería de ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, y como nos dice ahora por la derecha, deberíamos utilizar el segundo. En este caso sustituimos 0 a la 3 menos 2 y nos estaría dando el resultado a la hora de sustituir. Bueno, si sustituimos ahí utilizando la calculadora, acá nos estaría dando menos 2. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué podemos ver con esos dos resultados de los límites? Ven que ahí serían distintos. Uno nos da 0, uno nos da menos 2. Ya solo con eso no es necesario seguir haciendo la tercera parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque ya vemos que los límites dan diferente. Entonces, sin importar cuánto dé la imagen, ya la discontinuidad la tenemos presente. Igual, si quieren hacer, pueden sacar la imagen en 0. ¿Perdón? Eso quiere decir que las líneas quedan separadas como anteriormente en el ejemplo, en las imágenes. Exactamente. Vamos a ver, ahí se lo hago. A ver, aquí está. Digamos, lo que va a ocurrir ahí es que en una línea él va a estar a la altura del 0. Digamos, qué sé yo, puede ser así. Donde aquí está el 0. Y en la otra va a estar aquí más bien en menos 2. ¿Ves? Algo así. Bueno, estaba por arriba, pero bueno, la idea es como entenderlo así. De que aquí va a estar el 0 y aquí más bien va a estar el menos 2. Así sería el dibujo. Entonces no están coincidiendo. Por la izquierda me dio 0, por la derecha me dio menos 2. Sí, más o menos. ¿Se entiende la idea? Listo. ¿Ves? Y entonces ya la respuesta sería que la función f presenta una discontinuidad inevitable en x igual 0. Ahí está. Y esa sería, digamos que la solución del ejercicio. No sé si tienen alguna duda.
Parece que no. Bueno, vamos a hacer uno más. ¿Qué tal? Creo que vamos a hacer el número 4. Sí. Sí, hagamos el número 4. No, vamos a hacer 3 y 4. Que el 3 es bastante particular. Parece que viene mal, pero es que ya él es así. Ahí está este ejercicio número 3. Este ejercicio número 3 ya se vuelve diferente a los que estamos viendo. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos más de un valor. De hecho, ¿para qué valores debemos de revisar su continuidad? ¿Para qué valores deberíamos de revisar su continuidad? Recuérdense que serían los que aparecen aquí. ¿Qué números aparecen ahí? 1 y menos 1. 1 menos 1 y también aparece un 2. Y 2. Entonces tienen que revisar la continuidad en cada uno de esos puntos. Entonces sería continuidad en x igual menos 1. Para buscar la continuidad en x igual menos 1, tiene que sacar el límite cuando x tiende a menos 1, primero por la izquierda de lo que es la función. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. ¿Y cuál de los 4 es el que utilizamos para definir en menos 1? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Menos 1 por la izquierda. Menos 1 por la izquierda. El primero. El primero, muy bien. Entonces debería de ser de menos x. Al sustituir de el menos de la x y el menos del criterio, haría que esto nos dé únicamente el 1. Vamos con el siguiente, que debería de ser el límite cuando x tiende a menos 1, pero ahora por la derecha de lo que es nuestra función f de x. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Y aquí, ¿cuál es el que estaríamos utilizando? Primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Cuál sería el que se debe estar utilizando? Primero, segundo, tercero o cuarto.
Creo que es el El tercero. el tercero. Ahora, ¿cómo podemos ver el tercero de una manera un poco más simple? Si nos centramos solo en esta parte, y acomodamos la x de primero, aquí nos quedaría el x, el menos 1, y vean que el signo va hacia el x. ¿Ves? Que esto ya es como más fácil de verlo. Solo que esta es una notación matemática para incluir de una vez, digamos, los dos valores. Pero vean que esto que está en amarillo y esto que escribe en azul es exactamente lo mismo. Por eso es que estamos utilizando el tercero. Entonces aquí debería de ser menos x a la 2 más 2. Y a la hora de realizar la sustitución sería el menos afuera. Menos 1 a la 2 más 2. Y eso lo ponemos en la calculadora. No sé qué hice mi calculadora. Pero bueno. Si escribimos eso así como está, con todo y paréntesis, o simplemente lo escribimos con la X y le damos calc, si no me equivoco, esto nos debería dar 1 positivo. No sé si Sí, alguno correcto, lo puede uno. confirmar. Ajá, 1, ven. Entonces, al momento, aquí nos está dando los límites iguales. Tendríamos que ver qué es lo que ocurre con lo que es la imagen de la función. Entonces habría que sacar el f de menos 1. Y en menos 1, donde x es igual a menos 1, debería de ser el segundo criterio, donde únicamente escribiríamos el 2. Entonces, aquí uno lo que diría es que la función f presenta una discontinuidad evitable en x igual menos 1. ¿Por qué es evitable? Porque por la izquierda nos está dando lo mismo que por la derecha, pero no está coincidiendo con la imagen de la función. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿por qué es que da menos 1? ¿Cómo? Porque es que da menos 1. Ninguno nos da menos 1. No, la función f presenta una discontinuidad evitable en x y es igual a menos 1. Porque ese es el punto donde estamos probándolo. Véalo ahí donde lo tenemos. ¿Y por qué probamos el menos 1? Porque aquí aparece menos 1. ¿Lo ves? Ah, ok, está bien, sí. Ahora tenemos que probar el 1 y el 2. Pero esos son más fáciles, aunque igual hay que hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Que hay que probar la continuidad en x igual 1. Lo primero que debemos de hacer es sacar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Entonces, cuando es a 1 por la izquierda, volvemos a utilizar nuestro tercer criterio, porque 1 por la izquierda son los x menores a 1.
¿Ves? Ahora utilizando como esta otra parte de aquí. Volvemos a utilizar el tercer criterio. Entonces esto debería de ser el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de menos x a la 2 más 2. A la hora de sustituir quedaría menos 1 a la 2 más 2, y esto nos debería dar 1 también. ¿Me confirman, por favor? Pero esto nos debería de estar dando 1. Sí da 1, profe. Ahora vamos probando el otro, donde tenemos que probar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Pero ¿qué pasa aquí? 1 por la derecha. ¿Cuál usaríamos? Si nos dice 1 por la derecha. De momento no hay ninguno. Porque a la derecha del 1 no aparece función. Esta función pega un salto desde el 1. Y después ya la que sigue ya comienzan 2. Entonces, este límite no existe. ¿Por qué? Porque ahí no está definida la función. No sé por qué puse aquí ejercicio 1. Entonces, lo que decimos es que la función f presenta una discontinuidad inevitable en x igual 1. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda le dio 1 y el de la derecha no le dio 1, ya que no existe. Entonces por eso dice que es inevitable. ¿Se va entendiendo? Esas son como de los ejercicios más difíciles, porque aunque no es difícil de hacer, es muy distinto a todo lo que uno normalmente utiliza. Y nos haría falta ver la continuidad de esta función, pero ahora en x igual 2, para concluir con este ejercicio número 3. Continuidad en x igual a 2. Entonces habría que sacar el límite cuando x tiende a 2, pero por la izquierda, de lo que es la función. Y al igual que ocurría cuando sacábamos el límite de menos 1 por la derecha, a la izquierda del 2, inmediatamente a la izquierda del 2, no está definida la función. Entonces ahí decimos que la función, o que ese límite, perdón, no existe. Aquí decimos que el límite no existe. Y luego sacamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, donde utilizamos el cuarto criterio. Donde utilizamos el cuarto criterio, que es el 2. Al sustituir no tenemos que sustituir, entonces nos estaría dando 2. Al igual que el anterior,
no nos está dando el límite igual. Entonces lo que terminamos diciendo es que la función f presenta una discontinuidad evitable inevitable en x igual a 2. Y ahí estaremos concluyendo esta parte. No sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, o si necesitan alguna diapositiva para tomar el screenshot, ustedes me dirán. Muchachos, muchachas. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces ahí vendría esas son las de discontinuidad inevitable. Vamos a ver. Vamos a hacer, creo que las 6. Ya para terminar esta parte. Que es el otro que es diferente. Y el resto pues les quedarían como ejercicio. Que sería el 4, el 5, el 7, el 8 y el 9. Entonces 4. 5, 7, el 8 y el 9. Lo primero que debemos de revisar aquí es la continuidad, en qué punto. En x igual ¿a qué punto debemos definir ahí? A 0. Y entonces, como lo hemos visto, tenemos que sacar el límite por la izquierda, el límite por la derecha y luego la imagen de la función. Vamos a ver. Entonces sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de lo que es f de x. Esto debería de ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de... ¿Y cuál de los tres criterios sería el que debemos de utilizar? ¿El primero, el segundo o el tercero? Primero. Entonces debería de ser menos x, que al sustituir nos estaría dando 0. Ya sacamos el límite por la izquierda. Ahora debemos hacer lo mismo, pero sacando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de nuestra función. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y aquí el que tenemos que utilizar más bien sería
segundo. El segundo, que sería x elevado a la 2. Esto debería de ser igual a 0 elevado a la 2. Y esto nos estaría dando 0 como resultado. Lo otro que tenemos que hacer es más bien sacar la imagen de la función. Entonces tenemos que sacar la imagen de la función. Para sacar la imagen de la función, ¿cuál de los tres criterios es el que tenemos que utilizar? Vean que la imagen es exactamente donde vale 0, donde x es igual a 0. ¿Cuál utilizaríamos? ¿El primero, el segundo o el tercero? La primera. La primera. ¿Por qué? Porque aquí nos aparece el signo de menor o igual. Entonces esto quedaría como menos x, donde cambiamos ahí la x por 0, nos estaría dando 0. Vean que aquí es la primera vez que nos ocurre, pero está coincidiendo los tres valores. Entonces aquí decimos que la función f es continua en x igual a 0. Y así nos estaría quedando esta. No sé si tienen alguna duda. Ustedes me dirán. Profe, ¿puedo volver al ejercicio 1 un toque? Al número Nada más 1. para tomarle. Este de aquí. Listo. Bueno, esta parte del ejercicio 6 sí quedó claro, ¿verdad? De que sacó el límite por la izquierda, por la derecha de imagen. Todo nos coincidió. Ahora lo que nos haría falta sería más bien ver la continuidad, pero ya no en x igual 0, sino la continuidad en x igual 1. Entonces sería continuidad en x igual 1. Aquí lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de lo que es la función f de x. Esto debería de ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y volver a utilizar el segundo paso, el segundo criterio, perdón, el segundo pedazo, el segundo trozo, que debería de ser x elevado a la 2, se sustituye y nos daría como resultado 1. Ya hicimos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Nos haría falta sacar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, el que se usa es el tercer criterio, el de raíz de x. Entonces quedaríamos con raíz de x. A la hora de sustituir nos daría raíz de 1, que es 1 también. Nuestro tercer paso sería ver qué ocurre con la imagen del valor 1. Así que vamos al ejercicio. ¿En cuál de los tres criterios nos definen cuando x es igual a 1?
En ninguno, o no sé. En ninguno, exacto. Entonces, uno dice que la imagen que f de 1 no existe. Entonces, ¿qué tipo sería ahí? La función f ¿qué sería? Continua, discontinuidad evitable, discontinuidad inevitable. ¿Cuál de las tres? Evitable. Ujú. Presenta una discontinuidad evitable en x igual 1. Vean que yo creo que hemos visto bastantes ejemplillos de esto. No sé si tendrán alguna duda. Creo que no, ¿verdad? Y creo, ahí yo creo que están como todos los casos. Donde da evitable, teniendo los dos límites. Donde da inevitable, teniendo los dos límites. Donde solo está definido un límite. Donde da continua. Y donde está definida, donde no está definida la imagen. Si no me equivoco, ahí están todos los casos posibles que pueden existir. Entonces el resto ustedes los estarían haciendo como ejercicio del portafolio. Si tuvieran alguna duda me dicen y yo con mucho gusto les estaría ayudando, ¿no? Eso sería para esta primera parte de continuidad. Estos ejercicios de continuidad hay que tenerles, digamos, bastante el truco, porque son de tenerle muchos detalles. No son difíciles, pero sí tienen que ser muy detallados. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver. Bueno, esa sería la primera parte. El otro tipo de ejercicios de continuidad son como estos que aparecen aquí, donde nos dice que determine el valor o los valores de A y de C para que la función sea continua en todo su dominio. Entonces estos ejercicios se hacen un poco diferente. Aquí vamos a trabajar con lo que son ecuaciones de primer grado, que esas se ven casi que desde octavo, pero si tuvieran alguna duda ustedes me dicen. Y vamos a trabajar con límites. No sé si cómo están con las ecuaciones de primer grado o de segundo grado, que también aparecen algunas por ahí. ¿Se acuerdan cómo trabajarlas o no? Sistemas de ecuaciones, cositas así. ¿O no se acuerdan? Si no me dicen nada, yo supongo que se acuerdan. No. No. Ok. Con este tipo de ecuaciones, entonces las vamos a trabajar con lo que sería la calculadora científica. Una cosa que sí les quería decir es que, aunque ustedes no tengan calculadora científica, Casio España tiene una aplicación de la calculadora que ellos le permite utilizarla gratis por 3 años desde la compu. Entonces, si alguno no tiene esta calculadora científica blanca, la que es ClassWiz, me puede escribir ahora finalizando la clase o me acuerdan y yo les paso el link de la calculadora, de la aplicación, digamos, para compu. Entonces usted la presenta aquí y la puede utilizar durante 3 años. Vamos a ver, este sería el ejercicio número 1. Profe, para estos ejercicios solo se puede usar esta calculadora. Digamos que es que esa calculadora es muchísimo mejor a todas las otras. Hay Pero otras igual que se podría todavía... ¿Perdón? igual se podría usar la azul, ¿verdad?
todavía se puede usar la azul o la gris o la blanca. Cualquiera de las tres. Oh, Nada más que esa promoción salió desde el año pasado. Bueno, pero yo me di cuenta ahorita. Entonces le puede servir un montón. Porque son 3 años de casi que lo que dura su carrera. Más que ustedes están en cálculo. Entonces les puede funcionar bastante bien. Y de aquí en un momento, si deciden comprársela, les funciona. A ver. Eso sí, creo, porque no estoy seguro, que solo sirve para compu. Pero y habría que ver si también hay otra aplicación para celular. Bueno, esto sería el ejercicio número 1. Nos dice que esta función está definida como 3x más 7 si x es menor o igual a 4 y como ax menos 1 para los valores más bien donde 4 son menores que x, o sea, para los valores de x mayores a 4. Por definición y por lo que se refiere al mismo ejercicio, aquí estamos trabajando o suponiendo como que los límites fueran iguales, o sea, como que la función sea continua. Así es como se estaría trabajando. Entonces, la regla para estos ejercicios es sacar el límite por la izquierda, sacar el límite por la derecha de todos los valores que nos obtenga e igualarlos para encontrar una ecuación. Igualarlos para encontrar una ecuación. Entonces aquí debería de ser que tenemos que obtener el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de lo que es la función f de x. Esto debería de ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de utilizar lo que tenemos en la parte de arriba, ya que nos dice que es el valor por la izquierda. Se debería de sustituir. ¿Y esto cuánto nos da como resultado? ¿Qué? 19 creo. Sí, 19. Ese sería ese límite. Luego tenemos que sacar el límite cuando x tiende a 4, pero por la derecha de lo que es la función f de x. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha, y ahora sería ax menos 1. Pero la x hay que cambiarla por un 4, entonces quedaría 4a menos 1. ¿Dudas hasta ahí? Ven que lo que se hizo fue sustituir. Ahora viene lo que hace diferente al ejercicio. Se deben igualar los límites. De tal manera, y ahí ustedes eligen cómo igualarlos. Bueno, que 4a menos 1 sea igual a 19. Ven, y aquí es donde quedan las ecuaciones de primer grado, donde uno tiene que ir despejando. Que hay que ir usando la operación opuesta. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer
es que a la izquierda tenemos un menos 1. Eso lo elimino y lo paso a la derecha como si fuera más 1. ¿Sí? ¿O no? Aquí son las ecuaciones de primer grado. El 1 que está restando, yo lo paso a sumar a la derecha. Entonces 19 más 1 serían 20. Luego aquí el 4 que está multiplicando, yo lo paso a dividir. 20 dividido entre 4 sería 5. Entonces uno dice, la función f es continua si a igual a 5. Ese es el único valor que nos volvería continua en nuestra función. Ustedes me dicen si tienen alguna duda. De cómo realizarlo. Lo del despeje de las ecuaciones. Esto de las ecuaciones, esto de aquí, lo voy a marcar de otro color. Esto lo pueden hacer directamente en la calculadora, porque ya es algo que se supone que ustedes saben hacer al aprobar el curso de precálculo. Entonces si lo hacen directamente en la calculadora y nada más me anotan el resultado, por mí no hay problema. La pregunta es, ¿saben cómo se realiza eso en la calculadora? ¿O no? Sí. Sí. Si alguno no, entonces me dice, yo con mucho gusto lo explico. Pero del resto, como les digo, es escribir Pero, ahí con ¿puedo explicarlo como para refrescar? como para refrescar. Por favor. Claro, con mucho gusto. Sí. Vamos a ver. En estos modelos de calculadora, cualquiera que tengan por ahí, la idea es que lo vamos a ir escribiendo. Nuestra ecuación sería 4a menos 1 es igual a 19. Entonces ustedes escriben el 4, la x como aparece en rojo, vean que aquí está la x en rojo. Entonces ustedes apretan alfa x y le debe salir la x. Entonces escriben 4 alfa x menos 1. Y arriba les tienen que salir 4x menos 1. Me avisa cuando lo tienen así. Cuatro alfa x menos 1. Me avisan por favor. Listo, profe. Ajá. Luego hay que escribir el igual, que sería así, alfa y el botón que dice calc. En las grises el calc aparece aquí. Alfa calc y entonces le sale el igual y el 19. Hágalo ahí y todavía no toque nada porque si no le va a salir un error. Entonces ya le tiene que salir esto así nada más que con una x. Tiene que decir 4x menos 1 igual 19. ¿Me avisa? Ya. Una vez que escriben eso, debería escribir shift resolver, o sea shift solve, y le da igual una o dos veces dependiendo de su modelo de calculadora. Entonces él le va a salir una interfaz que va a decir left menos right
L menos R igual a 0. Y abajo va a decir X igual 5. Es importante que sepan que el L menos R, eso siempre tiene que estar en 0. Si no, es que la calculadora no sabe cuál es la respuesta. No sé si lo pudieron lograr. Así como para que quedara fresca. Esas Todo opciones. súper claro, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Como les digo, digamos, por mí no hay problema. Yo sé que algunos por situaciones no pudieron llevar el curso de precálculo completo. O que algunos profes, a veces le toca a uno. A mí me tocó una vez, estaba dando un curso de precálculo y me cayeron 4 feriados. Entonces ahí uno tenía que ir como con los temas, viéndolos más rápidos. Entonces cualquier duda que tengan ustedes me dicen, yo con mucho gusto se los estaría ayudando a solucionar. Bueno, ese sería el ejercicio número 1. Ven que es bastante sencillo de hacer. Vamos a hacer ahora lo que sería el ejercicio número 3, que en este la idea es que se presentan ahí una serie de ecuaciones, un pequeño sistemita, y creo que con eso ya por lo menos tendrían una idea de cómo hacerlos. Ya del resto los estarían trabajando igual para el portafolio. Creo que son como las dos tipos de valores. Aquí nada más una cosita que si lo tomen en consideración. El ejercicio 8 de este no lo hacemos porque nosotros todavía no estamos viendo leyes de trigonometría ni límites con fórmulas de trigonometría. Los demás sí. Entonces, nada más para que sepan, el 8 no estaría formando parte del portafolio. El 2 sí. 4, 5, 6 y el 7 y tenemos el 8. Ahí está. Entonces, al igual que en todos los ejercicios, tenemos que ir sacando los límites. Siempre los límites laterales. Límites cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. ¿Y por qué otro valor también lo deberíamos de probar? Cuando x tiende a 4. Debería ser el otro valor. Entonces esto debería ser el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de lo que es nuestra función f de x. Esto debería de ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de utilizar el primero de los criterios, el de x. Al sustituir nos estaría dando 1. Vamos ahora a lo que es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de lo que es la función. Aquí, ¿qué deberíamos de utilizar? ¿Cuál de los tres sería el que debemos de utilizar? Si es a1 por la derecha. Ven que si es a 1 por la derecha, que hay que utilizar el segundo. Entonces sería cx
más A. Y como hay que sustituirlo por 1, quedaría únicamente C más A. Eso sería cuando lo hacemos con el 1. Ahora, aquí aparecen más puntos, entonces también vamos a sacar los límites de una vez de esos puntos. Se tiene que hacer así. Se sacan primero todos los límites y luego veremos las dos ecuaciones que se nos forman. Entonces aquí nos quedaría vamos a ver el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de lo que es f de x. Esto debería de ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha de, perdón, por la izquierda de cx más a. Y al cambiar la x por 4 me quedaría 4c más a. Lo otro que debemos de hacer es sacar el límite cuando x tiende a 4 pero por la derecha. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha de lo que es la función f de x. Esto debería de ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la derecha de, y se estaría utilizando más bien el tercero de los términos, de menos 2x. Esto debería de ser menos 2 multiplicado por 4, que nos estaría dando como resultado menos 8. Se deben igualar los límites. Entonces deberían de estar quedando dos ecuaciones. A ver, así. Y creo que era así. Ajá. La primera ecuación nos diría que es c más a debe de ser igual a 1. Y la segunda ecuación nos diría que 4c más a debería de ser igual a menos 8. Y aquí ya ustedes los pueden resolver por distintos métodos. Por ejemplo, este es muy fácil haciendo una resta, ¿verdad? Al de arriba le restamos el de abajo. O al revés, al de abajo le restamos el de arriba. Y ya nos sale muy sencillo a la hora de realizarse. Ahora, estos son métodos de soluciones de sistemas de ecuaciones. Si alguno de ustedes no recuerda cómo hacer la solución de los sistemas de ecuaciones, también se pueden hacer en la calculadora. Entonces vamos a ver nuevamente cómo se hace. Vamos a ver. Los dos modelos más comunes de la calculadora serían este y el otro. Les voy a explicar, al fin y al cabo en los dos se hacen iguales, pero para llegar al método se tiene que venir a hacer dos maneras distintas. En esta calculadora es presionar el botón de Mode 51 y ya llegaríamos a la solución. Ahí hay una interfaz donde lo tenemos que presionar. En esta otra, en cambio, tienen que presionar el de menú,
este signo de menos y el 12. Y les debe salir una interfaz ahí con cuadritos. No sé si lo pudieron hacer. Les debe salir una interfaz. Bueno, sí, casi no se nota. En cuadritos. Creo que por acá no se ve. No sé si ya están todos ahí con su respectiva calculadora. Les debe salir algo como así a los que tienen este modelo. Ven, esta es la aplicación que uno puede descargar. Aparece así y la pueden utilizar. Pues, algo así les tiene que aparecer. A los otros les tiene que salir muy parecido a lo de Mode 5.3, que también lo estuvimos trabajando en el curso, no más que con 2 líneas. No sé si alguien no lo logró o ya todos están ahí donde necesitamos, donde yo les comentaba, ahí en el Mode 51 o en el menú menos 12. Una vez que lleguen ahí, la idea es ir poniendo los coeficientes en el orden respectivo, como lo hacíamos con el Mode 5.3. Entonces presionaríamos aquí el 1 para el valor de C, le damos igual, presionamos el 1 para el valor de A, le damos igual, y presionamos el 1 para el término constante y le damos igual. Luego deberíamos hacer lo mismo con los valores de abajo, que deberían ser respectivamente 4 igual, 1 igual, menos 8 igual. Esos serían los valores a tomar en cuenta. Y entonces, ya cuando lo escribimos, le damos igual por una última vez y él nos va a dar dos valores, un x igual y un y igual. Deberían de ser dichos valores, que si no me equivoco dan como menos Se 3. ponen en ese mismo orden, ¿verdad? Sí, Ok. 1, 1, 1, 4, 1 y menos 8. Da menos 3 y Ujú. 4. Exactamente, daría menos 3 y 4. Ahora, como ustedes lo pusieron en ese orden, la primera letra que usted puso, que sería C, es la que vale menos 3. Y la segunda letra que aparece aquí, que sería la A, es la que vale 4. Entonces, la solución de esto debería de ser que C es igual a menos 3. Y que A debe de ser igual a 4. Esos son los valores a tomar en cuenta. Y la respuesta a este ejercicio número 3, diríamos que la función f es continua si c es igual a menos 3 y a es igual a 4. Y así estaríamos concluyendo el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Para salirse de lo que están haciendo en la calculadora, lo que tienen que hacer es presionar el botón de mode o de menú y el número 1. Y así regresan otra vez a la calculadora básica. ¿Ves? Esto funciona para solución de ecuaciones. ¿Sí?
Profe, por ahí en un momento la 21. tarjeta positiva. Sí, me imagino. Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Estos ejercicios, digamos, de continuidad, son ejercicios un poquito más cortos, no son tan complicados como los otros de límites, pero ven que tienen mucho detalle. Entonces, de concentrarse bastante a la hora de hacerse. El examen todavía no lo tengo así como específicamente hecho cada una de las preguntas, pero de fijo de esta les voy a poner una, ya sean como los del primero o como estos del segundo. Entonces, para que sepan que por ahí va a venir una preguntilla de esas. Con el resto, pues ahí igual trabajan los otros 5 ejercicios. Vean que el 8 no lo vamos a hacer porque todavía no hemos visto ese tipo de límites con fórmulas trigonométricas. Al terminar esto, pues estaríamos terminando lo que se conoce como el capítulo 1, que es el capítulo de límites, y comenzaríamos con lo que es el capítulo 2, que es el capítulo de derivadas. Por lo general, cuando estamos en clases o algo así, yo lo que pongo es ese videillo donde nos explican un poco la historia de las derivadas y qué es la definición. Pero si no, pues para no hacernos gastar esos 12 minutos, yo les hago un resumen. Las derivadas son parte fundamental de lo que son las aplicaciones y de la importancia que tiene el cálculo en la ingeniería. ¿Por qué? Porque las derivadas nos ayudan a describir muchísimas situaciones. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar un criterio que nos ayude a aproximar, qué sé yo, la magnitud de un temblor con respecto a su longitud de onda, o sea, el desplazamiento que tiene según su escala Richter. Al hallar la derivada, ya no vamos a trabajar con desplazamiento, sino vamos a trabajar con la velocidad. Y al hallar otra vez la derivada, ya no estaríamos trabajando únicamente con la velocidad, sino con la aceleración. Todos esos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de temblor y la altura que tengamos del edificio, es como se debe de construir. Si no me equivoco, creo que fue en 1985 o 1987, en México, en Ciudad de México, bueno, conocida en ese tiempo como México DF, hubo un terremoto que fue total y completamente catastrófico para ellos. Y en sí, no fue por la magnitud del terremoto, porque han habido otros más fuertes que no han sido tan devastadores, sino porque fue, bueno, porque justamente la mayoría de los edificios que ven ahí tenían una cierta cantidad de pisos, o sea, una cierta altura. Y el terremoto que ocurrió en esa ciudad fue la peor magnitud que pudo haber ocurrido. Parece interesante, pero no a todos los edificios los afecta iguales. Las casas de nosotros, que son de 1, de 2 o máximo de 3 pisos, a menos de que pues vienen en un apartamento o algo así, tienen fallas estructurales con respecto a ciertas longitudes de onda y ciertas magnitudes. Todo eso indica el tipo de estructuras que pueden haber, pues utilizando un poco el historial sismográfico, más que nada en países con tanta actividad sísmica como lo es Costa Rica. Entonces, para que lo tomen en consideración, la derivada, aparte de esos cálculos, también nos ayuda muchísimo en lo que son construcciones. Ayuda a optimizar datos, a tener una mínima cantidad de inversión por una máxima cantidad de ganancia. Entonces tiene aplicaciones en casi todas las áreas de la ciencia, desde lo que puede ser la ingeniería
hasta lo que es incluso ciencias económicas. Estas derivadas nosotros las estamos viendo históricamente en un orden incorrecto. ¿Por qué? Porque en el cálculo que nosotros estamos trabajando, que es el cálculo integral y diferencial, de hecho el curso se debería llamar cálculo integral y diferencial. ¿Por qué? Porque en orden histórico lo que se presenta por primera vez, o lo que los matemáticos y las personas de aquella época querían determinar, se obtuvo mediante lo que se conoce como integrales, que sería parte del capítulo 4 de nuestro curso. Sin embargo, ellos encuentran que hay una relación directa entre la integral y la derivada, y de ahí comienzan a desarrollar todo lo de derivadas. Cuando ya desarrollan todo lo de derivadas, ellos se dan cuenta que la derivada la pueden definir mediante un límite, y comienzan a desarrollar todo lo del límite. Es decir, que el desarrollo histórico del cálculo va al revés de como nosotros lo estamos trabajando en el curso. Por lo tanto, a veces puede ser un poco complicado explicarlo de cómo fue que nació. La derivada en sí la vamos a determinar como una fórmula o un criterio que nos ayuda a describir con una gran precisión características específicas de situaciones. Eso sería en términos generales. Ahora, en términos más específicos y centrándonos un poco más a la parte gráfica, la derivada lo que va a reconocer es la pendiente de la recta tangente a una función. Y la recta tangente tiene muchísimas aplicaciones. Sería, digamos, el resumen de qué es lo que se conoce como una derivada. Las derivadas se pueden definir ya sea mediante la derivada en un punto, que se utilizaría mediante el criterio límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, o sacar la derivada de un criterio en general. Esta fórmula se utiliza debido a que es un poco más simple para situaciones puntuales, pero la que debemos de utilizar, porque nos da el criterio, entonces nos va a permitir calcular para cualquier punto, es la fórmula del criterio de una derivada, que se conocería como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Con esta fórmula vamos a encontrar un criterio donde vamos a obtener la pendiente de la recta tangente para todos los valores del dominio que necesitemos. Entonces esta es la fórmula más fuerte y es la que vamos a trabajar, aunque la otra, como les digo, también se puede llegar a utilizar en situaciones puntuales, pero esta va a ser la principal, la más importante. Esa es la definición de una derivada: el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Ahora vamos a trabajar con lo que sería la notación de derivadas. La notación, como ya hemos visto en algunas otras partes del curso, corresponde a la manera en que se pueden escribir diferentes situaciones. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x, la derivada puede escribirse como f con un número 1 en números romanos de x, o sea, la primer derivada de f. Significa, esto es como un 1 en números romanos. Por ejemplo, si ustedes quisieran sacar la segunda derivada, entonces lo que le escribirían es más bien un 2,
o un 3. ¿Ves? Si fuera la cuarta derivada iría una v, o si fuera la décima derivada iría una x. Aquí se utilizan números romanos para indicar el número de la derivada. En este caso hoy tendríamos la primera derivada. Esta es la notación de Newton, que fue modificada porque la notación de Newton originalmente era ponerle un punto arriba. Entonces si era quinta derivada tenía que venir con 5 puntitos arriba, así. Después lo que se hizo fue que se cambió a números romanos para hallar ya derivadas superiores. Pero esta notación pues tiene algunas ciertas fallas, como que a la hora de utilizarse no nos permite trabajar con funciones que tengan más de una variable, es decir, funciones en general. Esto solo nos va a permitir para funciones de una variable. La otra notación, que es otra manera de escribirla, es la notación o la ecuación de Leibniz, que fue un matemático alemán. Esto lo que nos indicaría es que es la derivada de la función f con respecto a la variable x. Es decir, nos diría la derivada que debemos de utilizar de la función a la que debemos derivar y la variable en la cual se está derivando. Esta es muy útil para lo que es el cálculo de varias variables, así como para algunas funciones de carácter general que describan algún fenómeno. Qué sé yo, si en algún momento tienen que llevar física, por ejemplo, lo más seguro la que utilicen es la ecuación de Leibniz. En el curso yo voy a tratar de utilizar esta ecuación o esta notación porque porque si ustedes tienen que llevar cálculo 2, esta es la notación que se va a utilizar. Sin embargo, si ustedes quieren utilizar la de arriba, no hay ningún problema, para que lo tengamos claro. No sé si tienen alguna duda de las notaciones, o sea, la manera de cómo escribir una derivada. ¿Todo claro hasta el momento? O mejor lo vemos en un ejercicio. Todo bien. También. Mejor. Bueno, aquí yo les traigo el ejercicio donde nos dicen que encontremos por definición lo que es la derivada de la función f, siendo f de x igual 5x más 1. Entonces aquí lo que diría es que la derivada de f con respecto a la variable x debería de ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Mi pregunta es, ¿saben qué significa esto de f de x más h? ¿O no? Ustedes me dicen. Yo no, profe. No, ok, cuando estamos trabajando con ese tipo de funciones, lo que nos dice es que esta sería la función para f de x. ¿Qué significa f de x más h? Que donde aparezca una x, ahora voy a tener que escribir entre paréntesis x más h. Entonces aquí sería 5, que sería este 5. Luego aquí abriría paréntesis, pongo x más h, cierro paréntesis, más 1. Eso es lo que significa f de x más h. Cambiar la x
por entre paréntesis la expresión x más h. Menos lo que sería f de x, que sería 5x más 1. Todo esto debería venir entre h. Y se me olvidó escribir el límite. Bueno, aquí va con límite. Voy a escribirlo de nuevo. Se me fue. Límite cuando h tiende a 0 de 5 de abre paréntesis x más h más 1 menos 5x más 1, que eso es lo que es f de x, todo sobre h. Y como les mencionaba, lo que se hizo fue cambiar en la expresión 5x más 1 la x por entre paréntesis x más h. Ahora simplemente lo que queda es ir resolviendo la ecuación. Entonces esto debería de ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, y aquí nos quedaría 5x más 5h más 1, y después el menos que afecta al paréntesis nos debería quedar menos 5x menos 1 todo sobre h. En este paso varias de las cosas se van a simplificar. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un 5x positivo y aquí tenemos un 5x negativo. Se simplifica. Por acá tenemos un 1 positivo y un 1 negativo, entonces también se simplifica. De tal manera que esto nos quedaría igual al límite cuando h tiende a 0 de 5h sobre h, y aquí nuevamente podemos simplificar las h. Entonces esto debería de ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 5, que al sustituir, como no hay h, nos daría 5. Entonces aquí ustedes, para finalizar, dicen: por lo tanto, df sobre dx es igual a 5. O sea, la derivada de esta función debe de ser igual a 5. Siempre, 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 siempre. Para todos los valores de x. No sé si tienen alguna duda. Ustedes me dirán. Es aplicar la definición y luego resolver. En el paso donde ya se quitan los paréntesis y ya se hacen las fórmulas, casi siempre muchas cosas se van a poder simplificar, y eso nos va a permitir obtener ya lo que sería el valor de la derivada. De momento, para los que no han llevado el curso nunca, así es como vamos a calcular las derivadas. Yo les voy a poner una sencilla de calcular por definición en el examen. Ya el resto las vamos a ir trabajando con lo que sería las reglas de derivadas, que es lo que estaremos viendo la próxima semana. No sé si tienen alguna duda. Ven que lo que está ahí es pues álgebra, simplemente.
Bueno, vamos a trabajar dos más de derivadas por definición. Entonces nos dice, encuentre por definición la derivada ahora de la función x a la 3 menos 2x. Entonces esto siempre comienza igual, definiendo lo que es la derivada. Este paso lo tienen que escribir siempre, 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 que es la definición de la derivada. La derivada de f con respecto a x debería de ser igual al límite cuando x cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Entonces vamos a ir aplicando lo que es la definición. Aquí nos quedaría que la derivada de f con respecto a x debería de ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, y recuérdense que toda x que venía originalmente se debe cambiar ahora por un x más h. Teniendo ese x más h entre paréntesis. Un segundo. Ya. Perdón. Entonces, como les comentaba, esa x se va a cambiar por un paréntesis x más h. Entonces debería quedar x más h elevado a la 3 menos 2 de abre paréntesis x más h menos lo que es f de x, que f de x ahí siempre va a ir entre paréntesis. Entonces debería quedar de esta manera. Luego, gracias. Sí. Luego, deberíamos de realizar lo que es el cálculo de esta fórmula notable. No sé si esta fórmula notable se la saben cuando está de elevado a la 3. Si se lo saben, no se la saben. La fórmula de elevado a la 3. ¿Aló? Si se saben la fórmula de un polinomio elevado a la 3 o no se la saben. Creo que la vimos anteriormente, ¿no? Donde se ponía, bueno, en ese caso x menos h y elevada a x a la 2, luego más x más h, no, o sí. No, esa no. Esa Entonces, es no sé. cuando es de a a la 3 menos b a la 3. Es parecida, pero esta es un poquillo diferente. Es... Ah, bueno,
O sea, que es como a la 3 más 3. Esa, Ajá, esa misma. que es larguísimo. Ajá. Es, Ya se la escribo por bueno, en aquí. este caso sería x a la 3 más 3 por x a la 3 por h más Mm, 3 más... más o menos. Mejor se la escribo por Los del acá y medio es lo elevado al cuadrado. elevado al cuadrado, ajá. Entonces aquí quedaría a elevado a la 3 más 3 a la 2 b más 3 ab elevado a la 2 más b a la 3. Debería ser así. Donde nada más que en vez de a y b vamos a utilizar h. Pero si era algo así. Lo único que me lo dijo mal fue que aquí me dijo elevado a la 3 y era elevado a la 2. Porque lo que ocurre es que la letra A Ah, sí, comienza a disminuirse mientras que la B comienza a aumentar. cierto, cierto. Entonces aquí debería de ser. Esto debería de ser igual al límite. Cuando h tiende a 0 de x a la 3 más 3x a la 2 h más 3xh elevado a la 2 más 3h a la 3. Esa sería solamente esta parte. Luego de aquí quedaría menos 2x menos 2h, donde ya haríamos esta distribución. Y aquí lo que tenemos que hacer es cambiar los signos. Entonces aquí quedaría menos x a la 3 más 2x todo sobre h. Aquí podemos observar que el x a la 3 se simplifica con este otro x a la 3. Vamos a ver. Aquí está el otro. El 2x se simplificaría con este 2x. Y entonces quitando eso. Profe, ¿por qué hay 3h a la 3? Gracias. Me equivoqué. Ok. Muchas gracias. Quedaría así. Nos debería quedar solamente 3x a la 2h más 3xh a la 2 más h a la 3 menos 2h. Pero en ese tipo de límite siempre hay que sacar a factor común una h. Y vean que lo podemos hacer en la parte de arriba. Entonces esto debería de ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, y sacando un h a factor común nos quedaría 3x a la 2 más 3xh más h elevado a la 2 menos 2 todo sobre h. Quedaría así: h de 3x a la 2 más 3xh más h a la 2 menos 2, y todo debería venir sobre h. Aquí la idea es que podemos simplificar las h.
Y entonces nos quedaría únicamente 3x a la 2 más 3xh más h a la 2 menos 2. Y esto tenemos que sustituir todas las h por 0. Entonces esto, como es 3 por h, sería 0. Y esto, como es h a la 2, también sería 0. ¿Cuál debería ser el resultado entonces únicamente? Quedaría 3x a la 2 menos 2. Y ese debería ser ya la respuesta. Profe, ¿Sí? sé que no afecta a la hora de eliminarlo, pero el segundo, ¿verdad que era 3XH? El que está en rojo, Gracias. ese. Sí, 3xh. Sí, al fin y al cabo siempre va a dar lo mismo. Pero muchas gracias. ¿Ves? Entonces al final decimos que por lo tanto la derivada de f con respecto a x debería de ser 3x a la 2 menos 2. Y esa sería como encontrar por definición ese ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Profe, yo me perdí ahí a lo último sobre cómo simplificó 3xh más h a la 2. Es que Ahí lo que hago es cambiar h por 0. Ya digamos, esto quedaría así: 3x a la 2 más 3x por 0. ¿Ves? Más 0 elevado a la 2. Tal vez así queda más claro. Porque lo que usted hace es cambiar la h por 0. ¿Ves? Tanto esta h como esta otra Ya h por 0. Eso se pone en la calcu y 0, ¿ah? No, esto no se puede hacer en la calcu. No. No. Ah, Porque, pero nada más de ya saberse la tablilla del 0, de que cualquier número multiplicado por 0 hace que sea 0. O sea, todos los términos que tengan h al final se quitan. Porque al fin y al cabo van a ser 0. Que estén multiplicados por h. Sí. Sí, listo. Gracias. Perfecto. Nos tomamos igual el receso de 15 minutos para venir a ver lo de sacar ecuaciones tangentes y ecuaciones normales, ecuaciones de rectas tangentes y rectas normales, y terminaremos la clase. Aparte, yo creo que ya si el video dura más de 2 horas, después no lo puedo subir al canal. Entonces, vamos a ver, pausa.